Cundinamarca y 4 del Meta, tampoco cayó muy bien en el Consejo de Bogotá, desde donde varios cabildantes levantaron su voz rechazando el documento del Ministerio de Ambiente. Daniel Briceño, concejal de Bogotá. Con este acto administrativo, que es realmente preocupante, se van a afectar, por ejemplo, grandes obras de infraestructura de la región, como la ampliación de la autopista norte, la ampliación de la avenida Boyacá, la nueva avenida Subacota, la ampliación de la carrera séptima, la expansión de ciertos proyectos de vivienda que ya se encuentran en estos momentos en ejecución. El presidente Petro manifestó el jueves a través de X, respondiéndole al alcalde Galán, abro comillas, con todo respeto, alcalde, la Sabana de Bogotá no pertenece al distrito. Permita que su población se exprese. El agua de la Sabana hay que cuidarla porque hoy es lo más necesario para Bogotá, cierro comillas. A lo que el alcalde le respondió a través de la misma red social, abro comillas, presidente, el respeto debe ser por la Constitución, por la ley, por su propio plan de desarrollo, cierro comillas. En los próximos minutos también el alcalde afirmó que anunciarán las medidas frente a este acto que ha sido calificado por el mandatario de Bogotá como ilegal, inconstitucional y antidemocrático. Gracias, Cristian. La rueda de prensa del alcalde va a ser en la alcaldía. Felipe, el alcalde parado en esta porque siente que se le están metiendo con toda la razón. Entre otras cosas, Bogotá, toda su región, tienen una protección constitucional. Y el presidente Petro, que promovió, recuerde usted, el año pasado, mayor autonomía de las regiones a través del Sistema General de Participaciones, aquí metiéndose de frente en un tema absolutamente regional. Dice el presidente que es que Bogotá, que no es la dueña de la Sabana de Bogotá. Claro, Bogotá no es la dueña de la Sabana de Bogotá, pero el gobierno nacional tampoco, Felipe. Así que esta pelea va para largo, nueva pelea, nuevo frente que se abre alrededor de la autonomía en Bogotá. Y va para largo, Néstor, porque es que las decisiones que ha tomado el gobierno en relación con el tema de los usos del suelo, que es una competencia que está asignada constitucionalmente a los municipios, pues es preocupante. Recuerde usted la determinación esta de áreas de protección para la producción alimentaria, que también se refiere a zonas de la Sabana de Bogotá, y que en el oriente antioqueño hay todo un litigio entre el gobernador y los alcaldes con el gobierno nacional, porque son intromisiones muy claras promovidas por la ministra Susana Mohammad para intervenir los usos del suelo por una resolución del ministro o la ministra de Medio Ambiente. Imagínese usted, Néstor, que esa órdenes, es una Héctor, competencia. A mí lo que me impresiona es dándole órdenes a los municipios para que incluyan en sus POTs. Uno podría discutir que eso el gobierno nacional. Uno podría discutir que eso lo tomara una ley, por ejemplo, y todavía cabría la discusión de si lo puede hacer el Congreso y no las autoridades locales. Pero una resolución del Ministerio del Medio Ambiente, es que en esa pirámide de las normas jurídicas, una resolución de un funcionario está muy abajo, como para que se tome unas facultades que evidentemente no tiene. Y hay una cosa que me parece importante que mencionó el alcalde Galán, Néstor. En los actos, en las decisiones que se adoptan en materia ambiental, el gobierno, la ministra Mohammad, promovió la aprobación del Acuerdo de Escazú. Y el Acuerdo de Escazú exige que haya, antes de la toma de la decisión, un proceso de participación y de consulta que en este caso ni de lejos se ha tocado, porque la ministra sacó esto literalmente del sombrero, lo colgó en el ministerio de 2 o 3 días y dijo que eso era una consulta. Eso no es ninguna consulta. Entonces, ¿para qué hicieron aprobar el Acuerdo de Escazú si el gobierno se iba a autoatribuir unas facultades que evidentemente no tiene? Lo que la ministra llama consulta es decirle a la gente, opinen porque estamos en el proyecto de resolución, entonces emitan sus opiniones, que eso es lo que pasa con todos los actos administrativos en el gobierno. Néstor, aquí lo que se está invocando, de acuerdo con la resolución del Ministerio de Medio Ambiente, es que la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley 99 del 93, le da la facultad al Ministerio para expedir unos lineamientos ambientales. Sin embargo, esto se sale completamente de la órbita de los lineamientos ambientales, porque lo que hace, como bien lo señalaba Héctor, es restringir las competencias de los municipios y del distrito. O sea, se está metiendo donde no le toca. Y en la práctica, le voy a mencionar, espérame un segundito, no solamente en la práctica, lo que está haciendo es
restringiendo, o sea, hablando de esa mancha supuestamente de los lineamientos ambientales, el patio taller del metro, o sea, se está metiendo con el metro, con el patio taller del Regiotran, con el proyecto Lagos de Torca, la expansión de Chingaza 2, que es el proyecto que es la alternativa para que Bogotá no se quede sin agua, la expansión de la red eléctrica, o sea, el tema de las tarifas está metido ahí. Todo esto es lo que está en riesgo. La ampliación de la autopista norte y de la séptima, la ampliación de la calle 13, bloquea 60 planes parciales que ya están emitidos en la Sabana. Incluye municipios que no son de la Sabana como San Juanito Meta, que tiene que ver con la captación de agua de Bogotá. O sea, la metida de cuchara aquí, por decirlo coloquialmente, afecta todos los proyectos del desarrollo de Bogotá con los cuales la ministra no está de acuerdo, pero que claramente no son competencia del Ministerio de Medio Ambiente. Entre otras cosas, aquí no hay que dudar que esto se trata... Para bloquear, no para hacer, sino para bloquear y para obstaculizar. Este es el lanzamiento de campaña. Este es el lanzamiento de campaña de Susana Muhammad a la alcaldía de Bogotá. Por eso, claro, cuando ella se da cuenta que, digamos, se le vuelve insostenible su permanencia en el ministerio y en el gobierno con la situación, pues entonces decide impulsar esto que abiertamente lo que hace es polarizar la ciudad, polarizar todos los temas y volver, digamos, al discurso petrista de ciudad que implica básicamente que la ciudad se quede congelada en el tiempo para avanzar, supuestamente. Pero mire, Néstor, aquí por fortuna tenemos una constitución política que está muy por encima de la resolución que firme un ministro o una ministra. Y la Constitución Política de Colombia tiene un artículo que aparte, como ya lo han dicho María Consuelo y Héctor, que por supuesto históricamente los municipios y el distrito tienen esa autonomía. En el caso de Cundinamarca, en el caso justo en el cual se está metiendo la resolución, el artículo 325 de la Constitución, que es relativamente nuevo, que es el que crea la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, le otorga expresamente, constitucionalmente, las facultades de desarrollo sostenible a la región metropolitana. O sea, eso que está diciendo la ministra que va a hacer y las consultas, la Constitución no se lo otorga al Ministerio de Ambiente ni al Presidente de la República siquiera, se lo otorga a la región metropolitana. Entonces, pero mire, por fortuna, insisto, Luis Ernesto, estamos en una democracia y cualquiera que demande ese acto administrativo espurio e ilegal e inconstitucional lo tumba en segundos. Se está extralimitando la ministra sin ningún tipo de duda. Pero mire que esto ya no es cosa de la ministra. Hoy se mete el presidente Petro defendiendo la resolución. Es decir, no, aquí por supuesto, no es eso quiere decir, porque la ministra ya no es ministra siquiera. No, de acuerdo. La ministra ya ni siquiera es ministra. Esto fue lo último que hizo Susana Muhammad. Es el gobierno encabezado por el presidente y seguramente la nueva ministra va a expedir la resolución y habrá un proceso judicial en el que yo espero pues que el Consejo de Estado adopte la medida y reconozca lo que estamos diciendo aquí, porque es que es una cosa, digamos, obvia, esa primera vista. Usted lee 2 renglones de la Constitución y encuentra que evidentemente la ministra está invadiendo competencias territoriales, Néstor. Y la discusión ambiental de qué hay que hacer con la sabana cabe, vale, démosla, cómo es el tema, de qué tanto hay que construir, de dónde están los humedales, de cómo es que se trae la selva amazónica, como dice el presidente, a los cerros orientales. Todas esas discusiones caben, pero hay un procedimiento y hay unas competencias, y este acto, si lo adopta el gobierno, es un acto, a mi modo de ver, abiertamente arbitrario, porque es una usurpación de competencias territoriales. Y no es la primera vez, ¿no? Ha habido muchas. El mensaje del presidente Felipe, el de esta mañana, es por supuesto lleno de alarmas catastrofistas, que se va a acabar la sabana de Bogotá, que se va a acabar la humanidad si no se hace lo que quiere la ministra de Medio Ambiente. Mensaje que dice: hermano Roberto, despierta. Tal vez, Felipe, hay que decir: hermano Gustavo, duerme. Son las 7 de la mañana, 9 minutos. El discurso del presidente Trump, que terminó anoche tarde, casi a las 11 de la noche, ante el Congreso, ante el Capitolio en Washington. El discurso más largo de un presidente rindiendo cuentas ante las 2 cámaras, Cámara y Senado. Prometía ser un discurso sobre la renovación del sueño americano, terminó siéndolo, sobre todo atacando a México, a Biden, a Canadá, a China
y anticipando aranceles a productos agrícolas, y ahí podría caer Colombia a partir del 2 de abril próximo. Trump hizo una defensa larguísima de sus ejecutorias de gobierno, volvió a amenazar a los migrantes con sacarlos de Estados Unidos, reiteró su tesis de que solamente hay dos géneros, ratificó su postura contra la inmigración, diciendo que cualquier migrante que mate a un policía debería ser de inmediato sacado de los Estados Unidos. Cae también la inversión extranjera en el país, que toca el peor nivel desde la pandemia y se desploma al punto más bajo en los últimos 5 años. 14.200 millones de dólares en 2024, un descenso de 2.560 millones frente al año 2023, cuando ingresaron al país capitales por 16.700 millones de dólares, una caída superior al 15% según el último informe del Banco de la República sobre la balanza de pagos del país, con números en rojo para 6 de 10 sectores de la economía colombiana, principalmente, y en donde se ven más en el sector petrolero, que de ser el gran imán para la inversión extranjera pasó a ser el mayor repelente durante el gobierno de Gustavo Petro, con una caída en la inversión extranjera del 27% en ese sector durante el año pasado, producto primero de la decisión del gobierno de no firmar nuevos contratos de exploración, 2, la suspensión de los pilotos de fracking, 3, las trabas en materia de licencias y de consultas previas, 4, la difícil situación de orden público en regiones productoras como el Magdalena Medio, 5, la salida de multinacionales como Repsol, Cepsa, Emerald Energy o ExxonMobil y obviamente, y como gran cereza en todo este pastel, los mayores impuestos sobre el sector petrolero. Hablando de seguridad fronteriza, de continuar con las deportaciones y reivindicando los recortes del gasto federal. Un Trump elogiándose a sí mismo, muy crítico del gobierno anterior, inclusive, por supuesto, lleno un discurso de medias verdades. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 13 minutos. Presidí al menos 25 miércoles de ceniza en distintas capillas de Colombia. Esto es, tomé la ceniza que queda de quemar los ramos del domingo de Ramos del año pasado y la utilicé como signo de fragilidad, de contingencia, de vulnerabilidad humana. Este es uno de los símbolos que a mí particularmente más me gusta, porque nos recuerda que no somos absolutos, que necesitamos de los demás y que la vida debe vivirse con humildad. Oye, no es solo un gesto externo, sino que debe ir acompañado de una experiencia interior de comprensión y de aceptación de nuestra propia condición. No se requiere ser religioso para entender que no somos el centro del planeta y que la felicidad está en aprender a vivir con inteligencia y responsabilidad. Esto del miércoles de ceniza lo entendí con mayor claridad cuando fui a recibir las cenizas del cuerpo de mi papá. Todo lo que él era físicamente quedó reducido a un puñado de polvo. Y así nos va a pasar a todos. Por eso la soberbia es un pésimo camino, porque nos aleja de la realidad y nos hace olvidar lo esencial. El problema es que a veces tú y yo vivimos como si fuéramos eternos, como si el tiempo no se fuera a agotar. Nos enredamos en luchas de ego, en afanes sin sentido, en rencores inútiles. Pero el polvo en el que terminamos nos grita otra verdad. Lo que realmente importa es cómo vivimos, cómo amamos y cómo dejamos huella en los demás. Este signo de la ceniza nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades. Oye, ¿cómo estás construyendo tu vida, tus relaciones? ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo? ¿Cómo estás trabajando con los demás? ¿Vives desde la soberbia o eres capaz de ser humilde? La ceniza, que hoy se van a poner muchas personas, nos recuerda que la vida es pasajera, pero también nos lanza un desafío fuerte: aprovechar el tiempo que tenemos para hacer el bien, para crecer y para dejar un legado de amor y humanidad. No olvides, un día tú vas a ser polvo.
Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 15 minutos. Momento para hablar de deportes. Momento para analizar una clasificación histórica de Colombia al Clásico Mundial de Béisbol. Hoy amanecemos con la novena nacional después de la paliza propinada a la novena de Alemania. 10-0 ganó Colombia, una ofensiva tremenda. Fue una verdadera trituradora en la primera entrada. Anotó 5 carreras, indudablemente otras 2 en el cuarto inning y una en la séptima entrada para sellar esa victoria 10-0 por regla del knockout. Así que Colombia cerró este torneo con dominio absoluto. Acumuló 23-1, la referencia en carreras anotadas. Anotó 23 y tan solo recibió una. Es decir, el marco de Colombia en este clasificatorio al Clásico Mundial de Béisbol fue contundente. 5-0 victoria frente a Brasil, 8-1 victoria frente a China y ahora 10-0 ante a Alemania. Esto fue en Tucson, en Arizona, en los Estados Unidos, donde Dilson Herrera fue el gran héroe de esta última presentación. Conectó 4 hits, remolcó una carrera. Jesús Marriaga son nombres de beisbolistas de los que nos tendremos que ir acostumbrando en la ruta de lo que será la competencia de este Clásico Mundial en marzo del próximo año en Tokio, Japón. Así que aplausos para la novena colombiana, el béisbol en lo más alto, gracias a la actuación del combinado nacional y el tiquete al Clásico Mundial de Béisbol. Hablamos de fútbol, de la liga, porque la noche en Bogotá fue verdolaga. El local era Fortaleza, el equipo de los Amix en el Campín ofició como local, pero realmente quienes atiborraron, prácticamente llenaron el estadio El Campín de Bogotá, fueron los hinchas del Verde, de Atlético Nacional, que celebraron una contundente victoria 5-1 frente a Fortaleza. Marino Inestrosa, que marcó el primero y el quinto, y Edwin Cardona, que anotó el segundo y el tercero, y además fue el asistente para la acción del cuarto gol de Juan Arias, fueron las grandes figuras del compromiso. Emilio Aristizábal fue el encargado de descontar para Fortaleza, pero fue una aplanadora verdolaga lo hecho realmente en la cancha del Campín por parte de Atlético Nacional. Otro que ganó al cierre de esta fecha 7 de la liga fue Llaneros, en casa, en Villavo, 1-0 ante la Equidad con anotación de Michael Rangel. Ya se bajó el telón de la séptima fecha. Esto significa que la tabla tiene de momento líder al Medellín con 17 puntos, segundo al América con 14, con 13 ahora Nacional es tercero, los mismos de Millonarios que es cuarto, quinto Cali con 12, sexto Once Caldas con 12, séptimo Junior con 10, los mismos del Pasto que ocupa la octava posición. Y a propósito de Once Caldas y Millonarios, hoy tendrán reto supremo en el continente, Copa Sudamericana. Es a partido único esta fase preliminar. Será a las 7:30 de la noche. Se jugará en el Estadio Palo Grande de Manizales. Es decir, no hay mañana, ni para el Once ni para Millos. El que gane avanza a la fase de grupos. El que pierda se olvida de la competencia internacional. Falcao comandó la delegación viajera de Millos a Manizales. No estarán en el Livelton Palacios por lesión muscular. Delvin Alfonso y Neisser Villarreal, el goleador del Sudamericano Sub-20, quien recién retornó a prácticas con Millonarios, no fue convocado para este partido. Mientras que el Once contará con el volante uruguayo Hugo Dorrego y el atacante Michael Barrios para acompañar a Dairo Moreno. Será un lindo duelo. Falcao 351 goles en su historial, Dairo 350. Es decir, los goleadores históricos estarán cara a cara en Palo Grande. Si el partido termina en tiempo regular en empate, todo se definirá en cobros desde el punto penal. Y hoy en Europa Champions continúan las emociones después de la sonora victoria del Real Madrid, 2-1 frente al Atlético de Madrid, tomando ventaja en esta fase de octavos de final, en la fase de ida. Hoy tendremos en acción al Liverpool con Lucho Díaz visitando en París al Paris Saint-Germain, al Barcelona, que tendrá reto en Lisboa, en Portugal, frente al Benfica,
Feyenoord se verá las caras con el Inter de Italia y el Bayern Múnich se enfrentará al Bayer Leverkusen. Será duelo de alemanes en esta instancia ya decisiva, en los octavos de final. Y lo de LeBron James, hay que destacarlo. Otra marca, la leyenda sigue tumbando e imponiendo récords. Superó la marca de los 50,000 puntos en la NBA. A sus 40 años de edad, el alero de los Lakers, con un lanzamiento triple en el primer cuarto en la victoria ante los Pelicans, 136-115, rebasó la barrera de los 50,000 puntos sumados en temporada regular y en playoffs. Lo de LeBron es inagotable, una historia para un hombre que además marcó 34 puntos en este juego y sigue siendo la gran leyenda activa en el mejor baloncesto del mundo. 7:20, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. El discurso del presidente Trump, que terminó anoche tarde, casi a las 11 de la noche, ante el Congreso, ante el Capitolio en Washington. El discurso más largo de un presidente rindiendo cuentas ante las dos cámaras, Cámara y Senado. Prometía ser un discurso sobre la renovación del sueño americano, terminó siéndolo, sobre todo atacando a México, a Biden, a Canadá, a China y anticipando aranceles a productos agrícolas, y ahí podría caer Colombia a partir del 2 de abril próximo. Trump hizo una defensa larguísima de sus ejecutorias de gobierno, volvió a amenazar a los migrantes con sacarlos de Estados Unidos, reiteró su tesis de que solamente hay dos géneros, ratificó su postura contra la inmigración, diciendo que cualquier migrante que mate a un policía debería ser de inmediato sacado de los Estados Unidos. El futuro de la sabana de Bogotá es la razón de la pelea de hoy, la más dura que enfrenta el gobierno nacional con el gobierno de Bogotá. El primer round ya empezó. El fin de semana, antes de irse del Ministerio de Ambiente, Susana Muhammad. Dos noticias de última hora. Canadá acaba de presentar la demanda ante la Organización Mundial de Comercio por los aranceles impuestos por Estados Unidos. Ya les ampliamos. La otra, se está agravando en Colombia, el paro de los arroceros, que está dejando consecuencias ya en materia de abastecimiento de arroz en varias regiones de Colombia. Esta mañana las protestas más graves de los arroceros son en Tolima y en el departamento del Huila. Nicolás Rodríguez. Néstor, buenos días. El paro del sector arrocero ya deja consecuencias graves en los abastecimientos de alimentos en los municipios del país. El primero en reportar estos desabastecimientos son los comerciantes de Florencia, Caquetá, pues los vendedores de las plazas de mercado aseguran que ya no se encuentran productos como la cebolla, el tomate y la papa. Pero además también los transportadores denuncian que en las terminales terrestres se redujo la operación casi al 40% del flujo constante de la salida de vehículos departamentales. Sin embargo, los arroceros de 4 departamentos, del Tolima, del Huila, del Sucre y del Meta, afirman que las pérdidas son millonarias, hasta de 2 millones de pesos por la sobreoferta del producto. Pero además afirman que hay precios incompetibles con lo que llega de cargas extranjeras. Sobre esto habla Juan Pablo Rodríguez, quien es vocero de los arroceros del Tolima. Hoy hay una sobreoferta de arroz y eso está afectando el precio, y además está afectando que los agricultores no saquen los costos de producción. Le hemos pedido al gobierno que organice territorialmente las siembras para que no suceda esto. Y es que no es la única problemática. Temas como el contrabando y el precio por producción en las cosechas son principalmente los problemas que enfatizan, puesto que la tarifa mínima por los 125 kilogramos producidos debe ser superior a los 220,000 pesos. Y es por esto que le pidieron al gobierno establecer una tarifa mínima por ese monto, pero asimismo piden recuperar algunos subsidios o planes del pasado, como el pago del incentivo al almacenamiento. Habla Rafael Hernández, gerente general de Fede Arroz. El precio que se está vendiendo el arroz no alcanza a cubrir los costos de producción de los agricultores. Entonces están perdiendo plata. La realidad es que existía un mecanismo para sacar los excedentes que se generan temporalmente en el arroz, que se llama el incentivo al almacenamiento, que era pagarle al industrial o al agricultor una suma mensual para sacarlo del mercado. El Ministerio de Agricultura
terminó con ayuda. Lo cierto es que hasta los comerciantes que bloquean algunos corredores del departamento también resaltan la importancia de los diálogos con el gobierno, por lo que el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, aseguró que las mesas de diálogo están en curso escuchando cada petición. Si hay, por ejemplo, importaciones que estén viniendo a precios artificialmente bajos a causa de subsidios que se otorgan en otros países, es algo que podría resultar en medidas de defensa comercial. Y efectivamente allí hay un problema que conducirá seguramente al dumping y a los aranceles. Están abriendo durante 2 horas, cierran, bloquean los arroceros 6 horas, reabren las vías 2 horas. Bloqueos que suceden esta mañana en varias regiones del país. Don Luis Fernando Díaz es un productor de arroz, es ingeniero, está en Saldaña, en el departamento del Tolima. Señor Díaz, ¿cómo está? Bienvenido. Sí, muy buenos días, señores periodistas, señor Néstor Morales, mucho gusto. ¿Usted produce arroz en qué zona de Colombia? En Tolima, ¿no? Sí, señor, aquí en la zona suroriente del Tolima, específicamente en el municipio de Saldaña. Estos productores que están acompañándolo a ustedes, los que están en esta mesa de negociación del paro de arroceros, ¿son de qué tamaño ustedes como productores de arroz, señor Díaz? No, aquí en la zona hay agricultores pequeños, medianos y grandes. Es un problema que nos afecta a toda la comunidad arrocera. Por lo tanto, estamos en esta movilización y en este paro de arroceros. No, yo soy pequeño, pero yo trabajo aquí en la zona. Llevo mucho tiempo aquí trabajando la parte de cultivos, básicamente el cultivo de arroz, y bueno, nos vimos abocados a tomar ya medidas de movilización y de paro organizado y pacífico. Don Luis, un pequeño como usted tiene ¿cuántas hectáreas? Y yo tengo 2,5 hectáreas y además soy asesor técnico para algunos agricultores de la región. Sí. ¿Y usted produce cuántas? Usted particularmente produce cuántas toneladas de arroz? Se producen aproximadamente 2 cosechas al año y dependiendo de la variedad, el manejo del cultivo y la parte climatológica, se puede sacar entre 6 y 7 toneladas aproximadamente. ¿Y a cómo están vendiendo la carga o la tonelada? Hablamos de la venta de carga de arroz Paddy Verde. En el momento está a 185.000 pesos esta carga. ¿Y les cuesta a ustedes producirlo cuánto? ¿200 qué? Los costos de producción por hectárea cosecha aproximadamente están en 11 millones de pesos. Sí, pero digo, para seguir con la métrica por carga. De carga, si la carga usted la vende a 185, ¿producir esa carga le vale cuánto? Aproximadamente llevándolo ya a costos de producción por carga puede estar en un orden de 210, 220 mil pesos para equilibrar, nivelar pues el precio. Sí. Se están perdiendo 35.000 pesos aproximadamente por carga. Eso le iba a preguntar, don Luis. ¿Y por qué pierden plata? ¿Por qué el negocio dejó de ser rentable? Porque los costos de producción están bastante elevados en la parte de insumos, en la parte de lo de aquí, el distrito de riego que tiene que pagar una concesión de agua a Cortolima y otros factores que han subido sus costos de producción. Señor Díaz, ¿qué tanto arroz importado, traído de otros países, estamos consumiendo los colombianos y esto cómo los está impactando a ustedes? Pues como ustedes saben, hay tratados de libre comercio que fueron firmados en otros gobiernos, especialmente con Estados Unidos y la CAN, que es un tratado con Perú y Ecuador. Pues ahí se han manejado unas cifras pues, que han impactado en que haya una sobreoferta en cuanto a este cereal y además la producción nacional el año pasado estuvo bastante elevada, especialmente en la zona de llanos orientales. ¿Y lo del almacenamiento cómo los está impactando? ¿Qué les cambió en el almacenamiento a ustedes? No, pues ha habido una elevada producción. Los niveles de inventarios de arroz Paddy seco están bastante altos, aproximadamente 1.300.000 toneladas. Entonces hay una superproducción, por lo cual la industria molinera tiene bastante arroz almacenado
entonces necesita evacuar esos niveles de inventarios para que pronto haya una reacción, pues no en el momento en cuanto al precio, pero necesitamos precisamente, estamos en diálogos con el gobierno nacional por intermedio del Ministerio de Agricultura a ver si encontramos una propuesta, una fórmula para que el precio al menos llegue a 210, 220 mil pesos la carga de arroz país, para que pues se pueda equilibrar los costos de producción. Claro, para no perder plata por lo menos. Don Luis Hernando, sí, señor. Explíquenos cómo funciona la cadena comercial del arroz. Usted, un pequeño productor, ¿a quién le vende? El pequeño productor, mediano o grande, le vendemos la producción a la industria molinera, que son los molinos que hacen la transformación agroindustrial a arroz blanco para que ellos lo vendan al mercado nacional y si se pudiera al mercado internacional, pero solamente la producción básicamente está aquí a nivel nacional, porque Colombia en el momento no es exportador de arroz. Don Luis Hernando, ¿los molineros les compran la carga a todos, grandes, medianos y pequeños, al mismo precio, 185 mil pesos? Sí, señor, sí, ahí no hay un precio diferencial, el precio es para todos los agricultores pequeños, medianos y grandes. ¿Lo fija el comprador? ¿Lo fijan los molineros? Sí, señor. Ellos, usted sabe que en la economía existe la oferta y la demanda. Entonces, cuando hay una superproducción, ellos pues bajan el precio. Y cuando hay déficit, pues también fijan un precio un poquito más elevado. ¿Y en Colombia estamos en etapa de superproducción de arroz? Sí, señor, sí. Como les explicaba, hubo unas importaciones de Estados Unidos y de Ecuador y también porque el año pasado en la zona de Llanos Orientales, Meta, Casanare y otros departamentos de esa zona sembraron más área de arroz, entonces hay una sobreoferta de arroz paddy seco. Sí, hay una sobreproducción porque hay muchas áreas adicionales y extraordinarias, de acuerdo a todo esto, y el precio por ello baja. Pero, ¿qué papel tiene en toda esta situación de ustedes el desmonte de los subsidios para la industria al almacenamiento de arroz? Porque pareciera que ese es uno de los elementos que hace que se produzca esta crisis. Sí, como observó que en algunos gobiernos anteriores se daba este rubro para el almacenamiento a los industriales para que de pronto puedan establecer un mejor precio y así pues poder equilibrar los costos de producción que estamos realizando en los cultivos. Sí, don Luis, ¿por qué el arroz que entra desde los países vecinos, Ecuador o Perú, por ejemplo, o inclusive el que llega de Estados Unidos, es más barato? Porque por allá existen algunos subsidios a los agricultores, entonces ellos se ven favorecidos con estas medidas, por lo tanto el precio de ellos es más barato con respecto a precio nacional. Sí, y le han pedido ustedes al gobierno nacional que ponga también salvaguardas para ustedes, así como lo hizo, por ejemplo, con lo que fueron las importaciones de hierro, de barras, de acero, también de otros países de la CAN, que por lo demás pues ha sido en las últimas horas motivo de noticia. ¿Ustedes le han pedido eso al gobierno para que también proteja a la industria arrocera colombiana? Precisamente en la mesa de diálogos que estamos teniendo últimamente con el gobierno nacional se ha tocado estos puntos, pero son situaciones que no se pueden definir en el momento, son cosas que se pueden tratar más adelante para mirar estos tratados de libre comercio y que de pronto se coloquen algunas barreras para que protejan la producción nacional de arroz. Don Luis, si le estoy entendiendo bien, el problema es que a ustedes les están comprando muy barato la producción de arroz. El problema que tiene que ver el gobierno, si el productor de arroz son 3 o 4 molineros grandes, los procesadores, los industriales del arroz en Colombia. Sí, como lo dije antes, ellos son empresas privadas
entonces ellos fijan el precio de acuerdo a cómo esté la producción nacional. ¿Ustedes esperan del gobierno que un precio mínimo, que el gobierno decida un precio, una especie de piso para la comercialización del arroz? Sí, que en el momento se fije un precio mínimo, al menos para sacar los costos de producción, así que en el ejercicio de cultivar arroz no quede de pronto alguna rentabilidad, pero al menos que no se siga perdiendo. Sí. ¿Cuáles son los grandes molinos que hay en Colombia? Son varios molinos, pero ahí hay una cadena de molinos agroindustriales que está la empresa ORF, la empresa Diana Corporación, la empresa Unión de Arroceros, la empresa Molino Sonora, que básicamente son los grandes, pero hay unos medianos también. ¿Cuál es el de arroz Roa, por ejemplo? Arroz Roa es la empresa Diana Corporación. Ok, ese es Arroz Diana, que es uno grande. No, Murra. perdón. Roa, no, ese es de la empresa, discúlpeme, la empresa ORF. Organización Roa Florhuila. Ok, Florhuila, este es uno. El otro es Murra. Sí, señor, Roa Florhuila. Murra es Tolima, ¿cierto? No, ya estos grandes molinos, grandes agroindustriales están distribuidos ya en todas las áreas arroceras de Colombia, básicamente Tolima y Llanos Orientales. El origen de la familia Murra sí es el Tolima, el municipio del Espinal. Sí, ella sí es de acá, del Tolima, de ORF del Huila. Y los otros también, los grandes, son la familia Ruiz, ¿cierto? Sí, de la empresa Unión de Arroceros. Es que como hay unas marcas muy familiares para todos los colombianos, entonces Murra, por ejemplo, Murra es Arroz Diana. Sí, señor. Ok, ese es uno. Cada empresa de agroindustrial, como los molineros, tienen sus marcas de arroz y básicamente tienen una marca líder por cada molino, que es la de más renombre, de más publicidad. Claro, y son marcas muy familiares, porque todos consumimos, aquí todos somos grandes consumidores de arroz. ¿Cuánto arroz consume una persona en Colombia en promedio, don Luis? En estudios que se han realizado últimamente, pasamos de consumir 42 kilos año por cápita, o sea, por persona, a 46, y de pronto puede ser un poquito más. Pero el dato oficial ahora, a esta fecha, son 46 kilos por persona año. Sí. 46 kilos año. Persona año. Per cápita. Yo me como 46 kilos al mes, pues, pero mire, yo le subo el promedio. Es que el arroz es infaltable, por ejemplo, en el almuerzo. Obvio, don Luis, usted se come los míos. ¿Cuántas toneladas de arroz están hoy almacenadas en las bodegas? ¿Hay un estimativo de cuánto está represado, que puede ser una de las causas del bajo precio? Precisamente, pues, hay un estudio, una información que tiene que aproximadamente hay 1.350.000 toneladas que están almacenadas. De ahí de la caída del precio. 350.000 toneladas, hay demasiado arroz en el mercado. 1.350.000 toneladas en inventarios. Toneladas. Don Luis, sí, ¿eso tiene fecha de expiración, don Luis, o eso se puede quedar ahí años? No, son arroz ya país seco, que lo pueden almacenar en silos grandes y ahí puede durar por varios tiempos, ahí no tiene problemas de deterioro. Vale. Y se puede almacenar para después ser trillado y salir como arroz blanco don Luis, a las empresas que venden arroz, como las grandes superficies y otros negocios. Claro, entendiendo el objetivo del precio mínimo, del precio base que ustedes están pidiéndole al gobierno, de ese apoyo, ¿eso al final no terminaría siendo contraproducente para ustedes? Porque al final ese precio no lo terminarían pagando los consumidores, que buscarían alternativas más baratas, por ejemplo, arroz importado en mayor cantidad para no tener que pagar más. No, es que está pidiendo un precio justo para al menos equilibrar los costos de producción y no seguir perdiendo, al menos cubrir los costos de producción, que son aproximadamente 11 millones de pesos, y no seguir perdiendo dinero, que aproximadamente estamos perdiendo entre 1 o 2 millones por hectárea cosecha.
Don Luis, a mí me da un poquito de pena hacerle esta pregunta porque pues yo no sé si tenga una respuesta técnica o científica, y es una pregunta sobre una percepción que yo tengo. Es que yo siento que la pega del arroz ya no es tan rica como antes, ya no sabe lo mismo. ¿Será que sin darme cuenta estoy comprando arroz importado y la pega del importado no es tan rica como la pega del arroz colombiano? Todos sabemos que Colombia en diferentes zonas producimos muy buen arroz de buena calidad. A veces el arroz importado no es tan de buena calidad, es de intermedia calidad. Entonces se mezcla con el arroz bueno de acá de buena calidad y se saca al mercado. Entonces, y referente a lo que usted dice, la pega del arroz depende cómo se cocine, los elementos que le agreguen. Y depende si se hace en leña, en fogón de leña, o se hace con... Pero para responderle a la pregunta absurda que le acaba de hacer don Víctor Grosso, don Luis, no, eso está bien. El arroz importado también produce pega. No es problema del arroz, es problema de... No es problema del arroz, sino es la cocción, pero no es una pega lo que tan se rica. le agrega al arroz... y el cocimiento, es que el arroz de buena calidad tiene unos contenidos de amilosa que pueden producir este efecto de la pega del arroz, y depende también del cocimiento y cómo se prepare. Entonces ahí hay varios factores que pueden influir en que no quede pega o si quede pega. Don Luis, me alegra saludarlo, mucha suerte a ustedes en su protesta. Si me permiten 2 minutos, les quiero agregar que fuera del precio del arroz, que es la parte fundamental que estamos analizando, que estamos discutiendo, que estamos dialogando con el gobierno nacional y por intermedio del Ministerio de Agricultura, tenemos otros 7 puntos que queremos también más adelante tratar estos temas con el gobierno nacional. Más adelante. ¿Los puedo leer? No, me los manda don Luis. 7 puntos, nos demoramos un ratico, es que tengo aquí varias noticias. Bueno. Bueno, listo, para servirles y buen día. Vale, gracias a usted, me disculpa, muy amable, 7:42. Bueno, hasta luego. Víctor, le sugiero que cambie, el tema no es del arroz, cambie la manera en que está haciendo el arroz para que le produzca... El problema no es de Flecha, es de indio, el cocinero. El problema no es de Flecha. Cambie la olla. Pero Luis dice que en algo influye la calidad del café y del arroz, perdón. No, claro, si está intentando pegar con café. No funciona. Con razón. Imposible. No, pero no sé, tengo la percepción que el sabor de la pega ya no es lo mismo. Yo tengo la siguiente percepción, Víctor. ¿Con café o sin café? Es que Víctor, me perdí. La pega que a usted el café le nos gustaba, altera a muchos. Ustedes le dicen a la pega cucayo. El cucayo. La pega que a usted le gustaba. Es una palabra linda, sí. Víctor, la pega que a usted le gustaba era la que le hacía su mamá en el pueblo. Claro, es que tengo ese recuerdo. Y ahora la hace usted mal hecha. Quiero decirle, el problema no es del arroz, el problema es cocinero. Es del cocinero. Claro, es que lo que pasa es que toca fritar un poquito el arroz antes de comenzar a cocinar. Es que le digo, el truco está en el aceite, por eso el arroz sale brillantico. No. Claro que no. El arroz hay que sellarlo antes de echarle agua para que quede con pega, si no queda con pega. Pone a calentar el aceite, le echa el arroz, se frita ahí y después sí le echa el agua. Así es que se hace. Exacto, así es que se hace, si no queda cucayo. No es, Felipe. Yo defiendo a Víctor, a todos los expertos del arroz. No es yo los cierto. quiero ver hacer un cucayo con arroz basmati o con arroz de sushi. No coincido con la receta del profesor Riveros. El arroz es posible. El arroz claro que sí importa. Es posible, que yo los quiero ver en serio. La calidad del arroz importa, claro. Es posible, padre, que para ustedes los costeños primero fritan el arroz. Claro, primero se frita. Mira, tú pones en Bogotá, al aceite, lo fritas, después cuando ya esté bien frito lo mueves, le echas el agua y pones una cuchara así para saber el tamaño, si fue mucha agua o poca agua. No. Obvio, ahí si sale no hay cucayo. Así es, padre, así es que aprendimos en el Caribe, claro. Claro que sí. Sí, sobre todo aprendimos. Usted es de Suezca y ahora se cree costeño. Felipe, el arroz en el altiplano, en Bogotá, se hace de una manera diferente y lo que queda abajo, la pega, ¿por qué se llama pega? Porque es lo que se pega a la olla. A la olla. Y dicen que no es muy saludable. No, pues pero es que la pega es producto tiene pura grasa. Pero la pega es producto de no bajarle al arroz
lo suficiente cuando empieza a hacer burbujitas. No, claro, pero con lo sabroso que es, no tiene nada dicen que ver con el que aceite. puede tener elementos Uy, al que día llevan siguiente al la cáncer. pega. Claro, porque está quemado. Claro, que llevan al cáncer. Yo creo, Víctor, que el tema de la pega puede tener que ver con las ollas. Importaciones. No, hombre, ¿qué importaciones? Con los calderos. Con la olla. ¿Tú sabes lo con que la era? olla. La olla que usábamos antes. La olla es fundamental, Néstor. El caldero. ¿Sabes lo bacano que es raspar un cucayo así? De una... La olla es Comérselo directamente de la olla, con cuchara. En casa que se respete solo se deja una olla para el arroz. Sí, de acuerdo, Felipe. La clave, así no quieran creer, es lo que decimos, porque entre otras cosas, como lo puede certificar Enrique en España, así se hace el socarrat, que es la pega de la paella. Se pone a sofreír que tiene el que ver arroz es que estamos en Bogotá, no me eche cuentos de que es que se pone a sofreír el arroz. No. La única manera de que haya pega en Colombia, en Bogotá somos expertos en pega, no me eche cuentos, Héctor, de que Néstor, como dice Luisito el mecánico, ¿qué la tiene que pega ver del el culo arroz con en las Bogotá pestañas? que es cuando cocinan lo cocinan equivocadamente mucho. No, la pega se hace como lo dice el padre. Lo que dice el padre es verdad. No, pasa por la olla. Fíjese que la diferencia entre el interior y el Caribe pasa por el término. Allá le decimos cucayo, aquí le dicen pega. Allá tenemos el caldero, ustedes aquí tienen la olla arrocera. En olla arrocera me da mucha pena, pero difícilmente se hace cucayo. El truco pasa por la olla, por el aceite, pero para revolucionarles un poquito más la idea y para que sea saludable, lo pueden hacer en la freidora. No sé si lo han intentado, pero se puede hacer en la freidora. ¿En la air fryer? Se puede hacer. ¿También para hacer pega de arroz? Me da pena, pero eso en air fryer no hay pega. Se lo garantizo que sí. No, puede salir un arroz tostado que es diferente a la pega. Sale cucayo. Bueno, pero los dejo. Ustedes como cocineros son muy buenos periodistas. No, yo le quiero preguntar a me da pena, no. Felipe, se echan unos cuentos, el cuento del socarrás y el cuento del cucayo, Felipe, la pega en Bogotá, en donde tenemos máster todos en comer pega, se hace producto del arroz tostado al final de la olla. Claro, el arroz que quedaba y es un pegado. producto de cocción y es que se cocina a fuego alto, ¿y cómo hace más alto de lo que corresponde cuando empieza a hacer volcancitos. Si no entienden lo de los volcancitos, no están comiendo buen arroz. Felipe, pero también depende del tipo de arroz, porque yo sí quiero ver a todos los expertos aquí que explicaban cómo se hace el cucayo, lo quiero ver haciendo ese cucayo con arroz de sushi, o con arroz jazmín, que es el que utiliza la cocina asiática, o con arroz normal. Tiene que ser arroz volado, tiene que ser arroz así seco. No, tiene que ser arroz colombiano. Eso ya es otro tiene que ser arroz que tenga el almidón. Del sur, por eso, pero entonces sushi. Felipe, por eso no pueden hacer cucayo, por eso el arroz colombiano sí es importante. Ustedes pueden creer que hay ollas arroceras que hacen por pega? el almidón. Pues claro que hay O obras. sea, que la referencia le dice usted que queda con pega el arroz. Felipe, de mi experiencia reducida, la única que tengo en la cocina es con el arroz. Y le quiero decir, es clave la olla. Es clave el arroz, que sea el arroz no basmati. Que no es olla. Es clave Se llama caldero. Se llama caldero, le dicen aquí. Caldero. Y el caldero, sin caldero un no caldero de funciona. arroz. Eso siempre ha sido un Y caldero. las cantidades de arroz por agua. Por una taza de arroz, dos de agua, salvo que el sea caldero un tiene arroz. un espesor caldero es diferente distinto. para el calor. Tiene que ser una olla diferente. ¿Un caldero? Sí, es diferente. Yo no creo que en la costa hagan arroz en olla. Eso no está bien. No es en caldero. En caldero, oye. ¿A quién? Acaba de decir usted que usted no come arroz. No, yo no como, pero sé cómo hacerlo, me ha tocado hacerlo pura bastante. Carreta. Eso lo que demuestra es que usted ni siquiera el arroz, o sea, y esa barriga está que impedido tiene, para hablar sobre arroz. No, tú estás impedido para hablar de cucayo, ¿no? Que vaina tan... Por Dios. Bueno, es que también estoy confundido con lo de, ¿cómo es? ¿Un vaso de arroz por 2 de agua? Sí, señor. Una taza de arroz por 2 de agua. Una taza de arroz, 2 de agua. Por 2 de agua, salvo que sea un arroz distinto. Me toca mencionar la marca, pues porque... Pues esto, salvo por ejemplo que sea un arroz tipo integral como el Doña Pepa, que es 1 por 3. No, Felipe, pero pega tampoco arroz integral a estas alturas tampoco. No.
un tipo de arroz distinto, porque el arroz integral, integral, el arroz parbolizado se demora 4 horas. Claro. Tenga en cuenta mi receta. Usted, poquito de aceite, frita el arroz ahí, lo sella, después le echa el agua, según la medida que dice Felipe. Para comer arroz frito vaya a un restaurante chino. Y queda perfecto, Sí, voladito. Bueno, Felipe, de acuerdo. Para comer arroz frito vaya a un restaurante chino, que eso sí saben cómo se hace el arroz frito. Con cebolla sofrita y si le añaden un trocito de gas, ¿qué pasa? Cebolla larga. Mejor. No se enreden tanto. ¿Y un ojito de ajo? No, ajo no. Claro. No. Eso cucayo queda. No, ajo No, hay señoras que hay cebolla larga picada, sí. cocineras que le echan un gajito de cebolla. Sí, hay una cosita ahí. Ay, riquísimo. Felipe, cebolla sí. Ajo no. Y papa en rodajas. Se tiran, no. No friegue, pero ya está haciendo es paella. Mi abuela lo hacía muy rico. No, está haciendo escalentado. No, Ricardo Rego está a 3-2-1 de dar la receta del arroz atollado. 7 de la mañana, 50 minutos. Que es el sobrado de todo lo que uno no se come echándoselo al arroz. La semana. Está hablando el alcalde Galán. Solo voy a decir, Héctor, solo voy a decir dos cosas para terminar. Es que el mundo se divide entre la gente a la que le gusta la pega y lo que no les gusta la pega. el cucayo. El cucayo. No es pega, no, que cucayo ni el cucayo. El cucayo. Sí, Cucayo le dicen no, ese Valledupar cucayo, para arriba. Pero Néstor, usted se está refiriendo, la fórmula suya se está refiriendo a la época del arrocito en bajo, que ya ha pasado de moda. Esa es otra historia. Y hoy arrocito en bajo es otra cosa. Porque diametralmente era opuesto. Es que se dejaba por horas el arroz en bajo, entre otras cosas, la olla del arroz tenía una tapa por debajo. ¿Qué es el arroz en bajo? Pero es que si usted deja el arroz en alto, ¿Víctor deja un arroz en bajo? ¿Víctor tiene un arrocito en bajo? Nunca. Víctor tiene varios arrocitos en bajo. Menos en Cuaresma. La pega solo es con arroz en alto. Y les faltó un dato de qué hace que se pegue o no el arroz. Si ustedes lo lavan mucho, le quitan el almidón y no pega. ¿Qué te parece? ¿Ese es buen dato? No, yo creo que tiene razón. ¿Tiene razón? Sí, claro. Sí. Además, nacrar el arroz. Además, pero haga la encuesta de quién le gusta la pega y a quién no. ¿A quién? Sí, señor. Por favor. Sí, es que yo quiero decir, a mí no me gusta. ¿A usted no le gusta la pega? No me gusta el cucayo. Sale. Sospechoso aquel que no le gusta el cucayo. Sale de mi círculo de amigos. No me gusta la pega. Todo aquel que no le guste el cucayo, sospechoso. Ricardo es de los que le echa agua al caldero y provoca peleas familiares. No me gusta. ¿A quién no le gusta? ¿A alguien más? Pregunto al revés. ¿Hay alguien a quien no le guste la pega? A mí, Néstor. Mire, no estoy solo. No. A mí no me gusta. Tres, bien. No, y la fórmula es la que Felipe ha dado. Todo el proceso que Felipe ha descrito, esa es la forma de hacer un buen arroz. Así es. Pero con un tris de ajo. Pero yo estudié cocina. Ahora me explico mucha un vaina. año. Sí. Pero algo tenía que aprender. Cuenta quiénes fueron los andinos? Si fuera solo arrocito. Los andinos. Pues yo soy fan del cucayo y si es con un poquito de suero, más rico todavía. Yo ya sé Tres galletas de suero, hombre. Estoy entendiendo, Felipe, por dónde va el agua. ¿Por qué les gusta ese arroz duro ahí quemado? 7:52. Estás escuchando Blue Radio. Hablando de seguridad fronteriza, de continuar con las deportaciones y reivindicando los recortes del gasto federal. Un Trump elogiándose a sí mismo, muy crítico del gobierno anterior, inclusive, por supuesto, lleno un discurso de medias verdades, de mentiras, diciendo que Biden mató gallinas, que fue culpa en realidad de la gripe aviar, y echándole la culpa al gobierno anterior de la altísima inflación en Estados Unidos, entre otras cosas, que es la gran amenaza ahora que Trump desató la guerra arancelaria, que volvió a ser el tema de su discurso de anoche. No va a parar esa guerra arancelaria, a pesar de las reacciones que están teniendo México y Canadá, sus vecinos, y la muy dura de China, que amenaza con aumentar la guerra de tarifas, como se dice en inglés. Va a afectar al bolsillo de los norteamericanos. El precio del huevo es el símbolo para ellos, que ya está más caro y podría seguir subiendo por cuenta de esos aranceles agrícolas que los ratificó a partir del 2 de abril. Promovida la guerra comercial por el presidente Trump desde los Estados Unidos, Canadá está presentando esta mañana de miércoles su demanda ante la Organización Mundial del Comercio por esos aranceles que fueron declarados unilateralmente desde Washington. Juan Camilo Merlano.
Néstor, por cuenta de esos aranceles del 25%, y bueno, ustedes hablaban de arroz, pues Canadá, el principal destino de exportación de su arroz es Estados Unidos, 97% del arroz canadiense llega a los Estados Unidos. Pues están presentando esta demanda ante la Organización Mundial del Comercio, fundamentalmente bajo el argumento de que estas medidas del presidente Donald Trump violan el Tratado de Libre Comercio, conocido como TMEC o USMCA, entre Canadá, Estados Unidos y México, que fue el que reemplazó el NAFTA y que curiosamente fue el que renegoció el presidente Donald Trump y que se firmó en el año 2019. Asegura Canadá que esta imposición de aranceles va en contra de precisamente la búsqueda de ese acuerdo, que era eliminar barreras arancelarias entre esos países. Por eso presentan esta demanda ante la Organización Mundial del Comercio, buscando que se establezcan correctivos. Primero establece la Organización Mundial del Comercio un mecanismo de conciliación para que las partes puedan llegar a un acuerdo, pero lo más seguro, y se anticipa, que no habrá ningún acuerdo o conciliación con el gobierno del presidente Trump, quien ya ha demostrado, entre otras cosas, un estilo de llevarse por delante a los organismos multilaterales y muy seguramente hará caso omiso a cualquier tipo de correctivo que establezca la Organización Mundial del Comercio. También se produce esta demanda al tiempo en el que hay una leve esperanza de que para el día de hoy se pueda llegar a un acuerdo entre las partes. El secretario de Comercio Howard Lutnick dijo en las últimas horas que el presidente Donald Trump iba a llegar a un punto medio con Canadá y con México en lo que respecta a los aranceles, que no iba a ser una pausa, que podía ser un compromiso y que se podían encontrar, dijo entre comillas, textualmente, en un punto medio en materia arancelaria. Entonces habrá que esperar las próximas horas para ver concretamente cuál es la decisión, Néstor. Juan Camilo, gracias. Son las 7:55 minutos. Está el alcalde Galán de Bogotá con todo su gabinete respondiéndole a la resolución, la última que puso la saliente ministra Mohamad. Le está pidiendo el alcalde esta mañana al presidente Petro que retiren esa resolución porque impone normas que no quiere ni Bogotá ni los municipios afectados. Desde la alcaldía, Cristian Correa. Néstor, sí, buenos días. Hasta ahora la respuesta del alcalde Galán llega también con la información sobre cuáles son los proyectos que se verían afectados en medio de esta resolución del Ministerio de Ambiente. Se vería afectada la construcción de la línea 1 del metro, el avance en la implementación de la línea 2 del mismo sistema de transporte, el avalo de Occidente, la calle 80 del intercambiador, la ampliación del aeropuerto del Dorado, la avenida Subacota, el cable a la Calera, el Regiotram de Occidente, la troncal de la calle 13, el corredor de la carrera séptima, la autopista norte, el puente vehicular de Tibanica, el ciclopuente de Tibanica, el patio El Gaco, el puente de la Florida y la zona de Lagos de Torca. Estas son las medidas que está anunciando en este momento el alcalde Galán frente a la posibilidad de que se expida esta resolución. Hablarnos sobre este proyecto de resolución que fue publicado por el Gobierno Nacional. En el análisis que hacemos como distrito, esto es primero un nuevo ataque del Gobierno Nacional a la autonomía territorial, es una nueva violación a la ley de este Gobierno Nacional, una nueva violación a la Constitución de Colombia y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La forma como fue construido este proyecto de resolución viola la ley y viola las sentencias de la Corte Constitucional. Lo que están presentando como una consulta para que la ciudadanía pueda participar no es otra cosa que el cumplimiento legal que tienen que hacer cuando se expide cualquier acto administrativo de carácter general. No estamos hablando de un proceso colectivo de construcción de una resolución que tiene implicaciones muy significativas para el desarrollo de la región, para proyectos estratégicos, para la vivienda, para la misma protección del medio ambiente y para la garantía del agua en este territorio y también para el acceso, por ejemplo, a energía en este territorio. ¿Por qué es ilegal? Primero, por ejemplo, incumple algo que este gobierno menciona constantemente y es el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú establece básicamente que se tiene que generar participación, publicidad, visibilidad, transparencia en los procesos que definen, por ejemplo, temas ambientales, y en este caso eso no ocurrió.
inclusive varios periodistas que están hoy acá con nosotros, seguramente le han pedido al gobierno nacional que les informe de Cerros Orientales de apunta no solamente a los menos vulnerables. Néstor, a esta hora termina de hablar entonces el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y habla la secretaria de Ambiente, Adriana Soto, sobre las implicaciones que tendría en esta materia la resolución del ministerio. Hemos pasado del dicho al hecho en materia de restauración de la reserva Thomas van der Hamen. Esa reserva que fue declarada hace 13 años y que solamente ha tenido cerca del 4% en restauración en 13 años. Con este mecanismo que usted mencionó, señor alcalde, le estamos apuntando a que esta reserva pase efectivamente a un proceso ambicioso de restauración, gracias a que tenemos más de 184 hectáreas ofertadas en la reserva Thomas van der Hamen para su restauración y conservación. La reserva Néstor, mire, va terminando hasta ahora la rueda de prensa del alcalde de Bogotá con todos sus secretarios que están rechazando la resolución del Ministerio de Ambiente. Las medidas que anuncian, la primera es la petición formal al Ministerio de Ambiente de retirar este documento. La segunda medida es frente a la posibilidad de que el documento avance, la toma de acciones legales que pueden ser tanto disciplinarias como judiciales para los funcionarios del gobierno nacional que decidan avanzar en este proceso. Y la tercera es que va a convocar a una reunión al gobernador de Cundinamarca y a los alcaldes de los 39 municipios que se ven afectados por esta resolución. Sí. Gracias, Cristian. Ahí con todo el gabinete, Felipe, lo dicho. Esto es una protesta de Bogotá contra la intervención, contra el intervencionismo del presidente Gustavo Petro. Esta última frase de la secretaria de Medio Ambiente, Felipe, tiene razón. Traducción: ni Petro ni ninguno de los que ha estado antes ha hecho algo por la reserva Van der Hamen. Todos son expertos en hablar carreta, pero eso se quedó un poquito en el aire. Apenas el 3% de intervención sobre la Van der Hamen, ¿no? Aquí todo el mundo pontificando sobre el tema ambiental y poca gente haciendo hechos, tomando decisiones concretas para salvar el medio ambiente. Los bogotanos